Buenas tardes, hermanas. Mi nombre es Miroslava Justiniani, soy de la República de Panamá. Vengo de la Iglesia Bíblica Bautista La Gracia. Mi pastor es el pastor Fernando Justiniani, mi papá. Tengo 31 años de edad y pues estoy preparándome para salir al campo como misionera en el área de la traducción de la Biblia. Yo fui salva cuando tenía 5 años de edad. Mi mamá me llevó a los pies de Cristo. Por la gracia del Señor me ha permitido vivir en un hogar cristiano, y doy gracias a Dios porque aunque yo no conocí lo que era el mundo como una persona inconversa, ya de una persona adulta inconversa, el Señor rescató a mis padres que sí vivieron en el mundo, y pues Él ha hecho una obra maravillosa en mi familia. Nos ha permitido servir en la iglesia que tenemos, la Iglesia Bíblica Bautista La Gracia, por 16 años, y pues Dios ha hecho crecer esa obra poco a poco. Ya hay obreros ahí, y pues doy gracias a Dios porque pues la obra sigue. Doy gracias a Dios por el tiempo que me ha permitido servirle. Tengo 20 años sirviendo a Dios, y pues doy gracias a Dios por ese privilegio. Y en esta tarde quisiera hablar acerca un poquito del servicio a Dios. Quisiera hablarle a aquellas hermanas que tal vez ya se graduaron del colegio bíblico y no saben qué hacer, no saben cómo pueden servir a Dios o en qué maneras, ¿no? No les voy a decir específicamente cuáles trabajos van a hacer, ¿verdad? Porque pues en cada iglesia hay diferentes necesidades, pero espero ser de ayuda. Y quiero que busquen, vamos a buscar segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, y vamos a leer. Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, te damos gracias por tu palabra, y te pedimos que tú nos hables en este día. Dirige esta enseñanza, esta exhortación, y ayúdanos a tener oídos atentos, que podamos poner en práctica este pasaje, Señor, lo que tú tienes para nosotros en este día. Te damos gracias por todo lo bueno que tú eres, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Segunda a Timoteo 2:15 es un versículo que muchas conocemos, tal vez ya no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Y lo hemos escuchado muchas veces en predicaciones, leído muchas veces, tal vez estudiado. Así que probablemente lo que escuchan en esta tarde ya lo han escuchado antes, solamente es un recordatorio entonces de ciertas verdades que necesitamos tener presentes en todo tiempo al momento del servicio. Yo a esta pequeña enseñanza le puse: encuentra tu lugar. ¿Por qué encuentra tu lugar? Porque pues cuando graduamos y llegamos a nuestra iglesia, pues ya hay gente haciendo todo, ¿no? Ya hay maestros de escuela dominical, probablemente. Ya hay personas que se encargan de la limpieza, personas que se encargan de diferentes aspectos en la iglesia. Y tú llegas, te gradúas, llegas a tu iglesia y te sientes tal vez un poquito desubicada y no encuentras tu lugar, ¿verdad? Entonces yo le puse así a la enseñanza: encuentra tu lugar. Y quiero solamente recalcar que escogí 4 palabras que serían los puntos principales, y cada palabra siento que tiene un sentido práctico y un sentido espiritual. Entonces espero que sea de bendición para ustedes, y vamos a empezar. Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Inicia el versículo diciendo: procura con diligencia, procura diligentemente. Esta frase significa ponerse uno mismo en acción. Entonces dice: ponte en acción. Si tú no sabes qué hacer al momento de llegar
a la iglesia, ponte en acción. Mira a tu alrededor y di en qué puedo servir. No esperes a que alguien te mande a hacer algo. Ten algo de iniciativa. No esperes a que te manden. Uno llega a la iglesia con muchas expectativas de en qué puede ser de bendición, pero también los hermanos en la iglesia, cuando tú llegas, ellos van a verte y van también a tener expectativas de ti. Si tienes un corazón de sierva, si eres una persona diligente, que es la primera palabra, sé diligente. Si eres una persona a la que tienen que estar mandando para hacer algo. Generalmente cuando uno ya se graduó del instituto, del colegio, los hermanos de la iglesia están esperando que ellos no tienen que decirte lo que tú tienes que hacer, que ya tú sabes lo que debes hacer. Entonces, sé diligente, procura con diligencia, ponte a ti misma en acción. No esperes que venga tu pastor a pedirte que hagas algo. Si ves una necesidad y tú la puedes suplir, entonces ponte en acción, ponte en acción. Pienso en limpiar el baño. A mucha gente no le gusta limpiar el baño, limpiar el templo, salir a ganar almas. Son aspectos que nosotros podemos hacer, que no necesitamos en sí que nos manden a hacerlos. Nunca va a estar de más alguien que limpie el templo. A estas alturas, cada vez que yo llego, pues a veces limpio el templo, a veces limpio el baño, a veces me encargo del sonido. Lo que sea que haya necesidad, podemos hacerlo si somos diligentes. Entonces empieza el versículo diciendo, procura con diligencia. Y luego dice, presentarte a Dios. La segunda palabra es, preséntate. ¿Y a quién nos tenemos que presentar? Nos tenemos que presentar delante de Dios. Esta palabra literalmente dice ponte a disposición de uno. Y en este caso dice presentarte a Dios. Así que lo que Él quiere es que tú te pongas a disposición de Él. Antes de tener una iniciativa de servir a la gente, tenemos que ponernos a disposición de Dios. Y luego, metafóricamente hablando, nos dice traer a uno a comunión o intimidad. Dios quiere que tengamos una comunión íntima con Él. Antes de presentarnos al pastor, antes de ponernos a su disposición, tenemos que pasar tiempo con Dios y presentarnos a Él. Tener una comunión íntima con Él para que entonces podamos ser efectivas en el trabajo que vamos a hacer. Preséntate a Dios. Y luego dice aprobado. Esta palabra aprobado se usaba mucho para los cambistas. En aquel tiempo utilizaban monedas en lugar de monedas de papel, como nosotros tenemos en Panamá el dólar, en México tienen el peso, pero tienen monedas de papel, tienen billetes. En aquel tiempo no existían los billetes. Y entre los cambistas había mucha falsificación de monedas. Las raspaban de cierta forma y parecían genuinas, pero no eran genuinas, eran falsas. Entonces muchos cambistas daban a la gente monedas falsas y había mucha falsificación en cuanto a las monedas, como hay ahora también. Pero había ciertos hombres, ciertos cambistas, que usaban solamente monedas genuinas. A estos hombres les decían honorables, les decían aprobados. Y ese es el sentido de esta palabra. Una persona honorable, una persona genuina, una persona respetada y estimada. Vamos a leer ahí el versículo 19 de este mismo pasaje. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Una persona honorable, una persona aprobada, es una persona que vive lejos de la iniquidad, una persona que no hace su propia voluntad, está acostumbrada a buscar la voluntad de Dios en lugar de buscar su voluntad. En el versículo 21
haciendo referencia a apartarse de la iniquidad. En el versículo 21 nos dice así, que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Queremos ser instrumentos para Dios, necesitamos apartarnos de la iniquidad y ser personas genuinas que se han presentado delante de Dios de una manera diligente, de una manera con iniciativa de buscar a Dios primero, de tener una comunión con Dios. Y dice ahí que va a ser una persona santificada, útil al Señor, dice, y dispuesto para toda buena obra. Entonces, hermanas, si queremos ser aprobadas, tenemos que limpiarnos, tenemos que tener una comunión íntima con Dios y desechar todo aquello que a Dios no le agrada. Y dice luego el versículo, después de procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado, luego dice de qué manera, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y creo que esto va ligado a lo que mencioné anteriormente. La cuarta palabra sería sé irreprensible. Sé una persona confiable. Dice ahí que no tiene de qué avergonzarse. Literalmente la palabra significa sin motivos para avergonzarse. Que usa bien la palabra de verdad. Que usa y enseña la palabra directa y correcta. Que mantiene una línea recta. Puedes distinguir y discernir entre lo bueno y lo malo y te vas a mantener en la línea de lo que a Dios le agrada. Dice ahí el versículo 21, si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra. Vamos a poder ser agradables a Dios, pero dice ahí santificado. Entonces a Dios le importa mucho la limpieza de nuestra vida, de nuestra alma, para que podamos servirle. Y podemos ser entonces útiles, dispuestas para toda buena obra. La primera tarea que necesitamos hacer después de poner todo esto en práctica, de ser diligentes en presentarnos delante de Dios de una manera aprobada, una manera irreprensible, es predicar el Evangelio a toda criatura. Es la primera tarea, sin descuidar las otras tareas, pero esa es la tarea más importante. Necesitamos ser buenas ganadoras de almas. La gente se está perdiendo, el mundo se está acabando y necesitamos buscar una manera en la que la gente pueda escuchar y conocer el Evangelio. Pero ¿qué nos da esa autoridad, esa bendición de parte de Dios? Vivir de una manera irreprensible. Sé alguien a quien tu pastor pueda confiarle lo que sea y él va a saber que vas a hacer un buen trabajo. Vas a ser confiable, vas a ser irreprensible. Para vivir de una manera irreprensible necesitamos vivir en santidad. Vamos a leer Isaías. Vamos a leer Isaías capítulo 35, versículo 8, dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Queremos servir a Dios, pero a veces estamos descuidando nuestra vida espiritual y estamos tambaleando porque estamos buscando una posición, estamos buscando ser tal vez una maestra de escuela dominical y no queremos ni siquiera limpiar el templo. Estamos buscando que la gente nos vea, queremos servir en algo que es súper especial delante de los ojos de los hombres, pero no estamos poniendo atención a nuestra alma. Este versículo, Isaías 35:8, dice que hay un camino para la santidad y cualquiera que ande en ese camino, dice la Biblia, que no se va a extraviar, por muy torpe que sea. No necesitamos ser inteligentes, no necesitamos tener muchas capacidades para vivir en ese camino de santidad. Entonces,
Hermanas, si quieres encontrar un lugar, quieres encontrar el lugar que te corresponde a ti en la obra de Dios, sé diligente en presentarte a Dios aprobada. Una mujer irreprensible que usa bien la palabra de verdad. Y sabemos que la palabra de verdad se refiere a la Biblia, pero ese uso de la palabra de verdad es más bien ponerla en práctica. Pon en práctica la palabra de Dios. Pon tu vida en las manos de Dios para que Él haga contigo una obra digna de su gloria. Espero que te haya sido de bendición este pequeño pasaje y Dios te bendiga.